Bueno, DAMA no tiene nada que ver con género, por si acaso, está relacionado justamente con un mnemónico y que significa Data Administration Management Association, y que lo que es una organización internacional sin fines de lucro, cuya misión justamente es, como dice ahí, un vendor sin fines de lucro, independiente, es una asociación global que busca justamente apoyar en todos los temas de gestión de datos y formar profesionales justamente en conceptos de práctica y técnica de la gestión del dato. ¿Esto qué significa? Que así como existe la norma ISO, esta es una organización que es reconocida a nivel internacional y que justamente dentro de la fortaleza es que es un organismo agnóstico. ¿Qué permite esto? Que cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, en algún emprendimiento, si bien hoy día existen los landscapes donde existe la tecnología y existen muchos vendors en el mercado, lo que suele suceder justamente es todo lo que estamos hablando desde todo este encuentro desde la mañana. Hay temas de financiamiento, hay temas de costos asociados. Entonces, cuando yo me voy con un vendor que tiene una metodología, inconscientemente me estoy casando también con el tema de seguir por esa misma línea y desarrollar un proyecto. Después podría significar incluso tener que dejarlo trunco porque yo no voy a poder financiarlo, y entramos justamente en la dinámica que tiene fines de lucro asociados. ¿Cuál es la visión justamente de DAMA que persigue? Ser el canal entre la formación de qué significan los recursos y la administración de los datos. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, ser un referente en buenas prácticas, en el entendimiento, y apoyar a todo lo que sea el organismo de cómo esto permite a las organizaciones poder optimizar justamente el buen uso y las buenas prácticas en la administración de los datos. ¿Qué tiene DAMA como organismo para justamente esto? Al igual que el PMI, DAMA tiene un Damebook, y en este Damebook lo que tiene justamente es un compendio de las buenas prácticas de política y justamente contextos distintos de mapeos de información, de cómo él ve la gestión de los datos y cómo la administra y cómo recomienda a la industria cómo debería ser un estándar de forma agnóstica para poder optimizar la información. Aquí quiero hacer un paréntesis en función de una imagen que tiene la última versión de DAMA, la versión 2, donde aquí existen distintas funciones, áreas de conocimiento, y en un gobierno de datos y en todo lo que es un gobierno como una gestión de negocio, existe todo un ecosistema. Este es un diagrama que es bien representativo y es muy denso en sí, y voy a tratar de explicarlo esperando que se entienda. El gobierno de datos es como la función principal justamente de la gestión de los datos. Implica que existen todo lo que significa el mapeo de la información, así como estamos hablando de Oscar cuando presenta los modelos de ingeniería I+D y todo lo demás. Aquí es mucho más allá de qué significa los datos como un repositorio, es mucho más allá de qué significa el tema de la seguridad. Ustedes ven que existen los principios, la ética, política, cultura del cambio. Dentro de la pirámide nosotros podemos ver que existe un ciclo de vida en la administración de los datos. En la parte superior está el Data Governance como algo que encapsula todo lo que significa los distintos contextos de la administración de los datos, y tiene sus distintas jerarquías donde existen los planes, los diseños, existe la habilitación y la administración, y los ciclos de vida donde existe muchos tópicos que están asociados y le dan la completitud a qué significa la administración de los datos. Este es un framework y como tal tiene distintos contextos y a su vez tiene actividades que son fundacionales. Y cuando hablamos de actividades fundacionales es que todo lo que yo estoy desarrollando en cada uno de estos contextos por sí solo tienen esos parámetros que son comunitarios. Como tal, la definición de gobierno de datos en DAMA
indica que es el ejercicio de la utilidad y control, la planeación, el monitoreo y la ejecución sobre la gestión de los datos como un activo. Y esto es muy importante porque cuando yo trabajo con los datos, el concepto de gobierno de datos implica que el dato para mí lo empiezo a trabajar como un activo. Esto, si ustedes se fijan, esto no tiene nada que ver con la infraestructura, no tiene nada que ver con las topologías de los datos, es porque la información como tal tiene su valor. ¿Cómo yo mido el valor del dato? Ahí nos podemos poner de acuerdo de distintas formas de cómo yo lo puedo medir o cómo puedo cuantificar. Sin embargo, una de las premisas que también se utiliza mucho para el tema de cómo yo tomo la información y la genero como un activo es cuánto me beneficia, y a su vez, dentro de las otras temáticas que también abordan y cómo uno puede discretizar qué significa un valor de la información para mí, es cuánto yo pierdo o cuánto me impacta justamente el no tener el control de los datos. Se ve mucho asociado justamente a las normativas políticas gubernamentales. En un ejemplo muy concreto, en un banco, cuánto me cuesta a mí perder la disponibilidad de la información. Entonces aquí empiezan a haber temáticas que se empiezan a correlacionar y que también están cubiertos dentro del marco de referencia que tienen relación con la Ley de Protección de Datos, que son políticas ya globales que se empiezan a conversar, el tema de la ciberseguridad, cuánto yo pierdo, cuánto me cuesta a la organización que a mí yo tenga un ataque cibernético, que yo por no tener una política de seguridad de acceso a la información se me filtre la información y pierda información valiosa o pierde reputación por el solo hecho de que yo no tuve un mejor gobierno de mis datos. Ahí es importante entonces la estrategia de la gobernanza de los datos, porque yo para poder definir un gobierno de datos tengo que tener súper claro, y aquí lo hemos conversado también en la mañana y lo ha presentado Oscar, dónde estoy, dónde quiero llegar y cuál va a ser la estrategia para yo llegar desde mi punto de origen en el cual me encuentro y a dónde quiero llegar. Eso es lo importante de un dato como activo. La información que yo quiero definir en función del contexto que quiero trabajar va a ser el gatillador de lo que me va a orientar a mis preguntas claves de cómo yo voy a desarrollar ese roadmap para poder establecer mis variables estratégicas y poder cumplir con estas metas, estos objetivos. A esto se le llama también el ciclo de vida de los datos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos planteando estos repositorios en los cuales yo puedo generar información, yo tengo que saber tipificar mi información. Y cuando yo tipifico mi información significa que aquí lo primero que hago es justamente un levantamiento de mi estado de arte. ¿Y qué significa el levantamiento de mi estado de arte? Primero que todo tengo que definir en qué ámbito voy a desarrollar mi estrategia. Eso implica que para el efecto de, por ejemplo, el tratamiento de los datos de investigación, yo tengo que situarme en cuál es el área que recopila los datos, tengo que identificar las personas que participan de eso, a lo mejor tengo que identificar quiénes son las personas que curan los datos. Aquí también intervienen los organismos en los cuales esa información depende y sobre todo pensando en que el ciclo de vida del dato puede ser considerado como yo ingreso un nuevo proyecto, ingreso un nuevo paper, hasta que se publica. Hay todo un proceso y hay distintas áreas de negocio que intervienen en esa información. Y como bien decía Oscar en su intervención, cuando yo quiero hacer trazabilidad y quiero tener control completo, incluso el área de finanzas tiene mucho que decir en función de qué significa para mí ese activo, en función de cuánto me cuesta a mí justamente desarrollar una estrategia o desarrollar una investigación referente a un caso de uso en particular. El ciclo de vida del dato entonces parte desde la concepción de qué es lo que yo tengo como estrategia, cómo ingresan los datos, hasta cuando se publican o cuando yo lo uso o cuando lo dejo de usar. Y ahí también existe el concepto, al igual que un activo cualquiera, de depreciación de los datos. Entonces el ciclo de vida es desde que ingresa, desde que nace el dato para mí, el dato válido en función del contexto que le quiero dar, en el caso de nosotros la investigación,
hasta que se publica y queda disponible a la comunidad, que vendría siendo un tema, más bien dicho, como en los típicos sistemas de entrada y salida, la disponibilidad de los datos. Eso implica una planificación de un diseño, y cuando hablamos de planificación de diseño estamos pensando arriba, donde yo tengo el gobierno y el gobierno toma decisiones estratégicas. Entonces, hay distintos niveles de organización en temas de planificación y diseño, y hay distintos niveles de autorización, actividades, gestión de problemas y curación de datos. Cada uno de ellos tiene distintas características. La parte de arriba es la parte más ejecutiva, como se llama en un gobierno como tal, lo voy a ver más adelante. La parte central es la parte donde se coordinan las distintas áreas de negocio que están relacionadas con este ciclo de vida del dato, y la parte de abajo del ciclo de vida de lo fundamental, de la foundation, tiene relación con los grupos específicos de los datos. Ejemplo particular, por ejemplo, registro curricular, ellos tienen cierto tipo de autonomía de los datos, pueden ser incluso custodios de los datos, no necesariamente son los dueños de los datos. Sin embargo, ellos también tienen mucho que aportar en función del formato, cómo se define y cómo deberían trabajarse justamente temas de taxonomía y temas de semántica en función de cómo yo estoy definiendo ese dato. Rol y responsabilidades los voy a ver más adelante, pero tiene relación con eso, los stakeholders, el data owner, el data steward. Por cada una de esas unidades de negocio que participan justamente del ciclo de vida del dato, yo debería nombrar gente que sea stakeholder, que sean los dueños, o sea, más bien dicho, los dueños, la gente que sea especialista en el dato. Ahí también deberían haber delegados que son designados justamente por un comité que tiene la administración y el gobierno central de la información, y a su vez ellos se coordinan en función de las políticas que se establecen en el nivel superior. Y aquí empieza a ver una de las partes más importantes, justamente el gobierno de datos. Siempre se va a hablar de un glosario de términos. ¿Y por qué un glosario de términos? Porque cuando yo defino un gobierno de datos tengo que definir mi estándar, y el estándar es justamente lo que define el gobierno de datos. Dentro de las distintas áreas de negocio, hay unas que son específicas justamente, que ven específicamente el tema de la metadata, específicamente el tema de la calidad de los datos. Y el glosario de términos tiene que ser un documento afín que sea, que permita comunicar a toda la comunidad qué significa, por ejemplo, una fecha válida, por poner un caso específico. Se define, se tipifica y de ahí en adelante eso es ley. Esos son casos puntuales de cómo yo en un glosario de términos yo doy a entender que eso para mí es el concepto que se va a manejar en este gobierno de datos, y de aquí para adelante toda la comunidad sabe y entiende que ese concepto significa eso puntualmente. Esteban, ¿y esa definición de datos podría estar, por ejemplo, en la política institucional? Dentro de lo que se establece justamente, la política va a trabajar de la mano de las normas, y las normas a su vez van a bajar al área operativa, donde el área operativa en el área específica, si cuando se hable de curación, va a decir que se define que este organismo va a ser el encargado de la curación, y en esa área específica van a haber un delegado, un encargado, y van a haber especialistas que van a hacer, incluso, y lo veo más adelante, en un contexto muy macro, actividades que ya están predefinidas dentro de lo que significa la gobernanza de datos. Entonces sí, tiene mucha relación y está todo alineado en función de cómo yo administro los datos. Acá Dama también habla de esta pirámide, yo la veo en función de 11 áreas de conocimiento. Y aquí ya empiezo a entrar en algo mucho más fino y más específico. Si ustedes se dan cuenta, el gobierno de datos es la parte central, porque lo mismo que me preguntaste, Andrea, como tú pudiste inferir, las políticas son centrales y le pegan a toda la rueda. Y aquí es importante definir que no hay que reinventar la rueda, ya la rueda existe. Entonces, lo bueno de esto es que el gobierno de datos, cuando toma los lineamientos a nivel, por así decir, legislativo, donde establece las normas, la estrategia y hace esa bajada en función de cada una de estas áreas del conocimiento, define los lineamientos, pero cada una de ellas establece las mejores prácticas en función de cómo debería operar para poder generar los resultados que yo quiero en el gobierno de datos. Por ejemplo,
En Data Quality existe una ISO que es de calidad de datos. Y aquí yo perfectamente puedo usar y utilizar, cuando uno trabaja con la norma ISO y los estándares de certificación ISO, uno sabe que esos estándares nacen de mucho más atrás, no nacen en el día de hoy, y eso significa que hubieron muchas áreas de conocimiento que trabajaron entre ellas y colaboraron para definir la mejor práctica en función de esa área de conocimiento. En el caso del Data Quality, yo perfectamente puedo basarme en la norma ISO y puedo decir que la calidad de los datos en función de este repositorio de información que voy a establecer para trabajar con un gobierno de datos para ciencia abierta, me estoy basando en esa topología. Entonces, por un lado, yo estoy cumpliendo con una normativa internacional y a su vez, aquí yo voy a ver que el mismo framework, el mismo marco de trabajo, me establece unas buenas prácticas también de lo que yo debería hacer para poder decir que tengo calidad de datos en esta área de conocimiento bajo este framework. Bueno, el gobierno de datos como área central justamente porque es el que orquesta. La estrategia es diferente en cada organización. Esto es importante porque también uno podría pensar, bueno, este es un manual de cortapalo, yo lo tomo, lo trabajo y lo puedo desarrollar. No es tan así. Sería súper fácil y práctico poder llegar a esa conclusión, pero no es tan así. ¿Y por qué? Porque yo puedo hacer un gobierno de datos en cualquier área específica. Yo podría generar un gobierno de datos en un área de recursos humanos y donde el contexto sea el área de recursos humanos que está trabajando con una unidad de negocio en particular. Y ahí yo puedo definir un gobierno de datos y puedo hacer una bajada de completamente esto. En el caso de ciencia abierta estamos viendo que existe la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, que a su vez trabaja con la Vicerrectoría de... la Dirección de Investigación, por ejemplo. Entonces, el escenario es totalmente distinto. Aquí yo tengo que empezar a mapear stakeholders por cada una de estas organizaciones para poder decir que, mira, en todo lo que significa la presentación de todo lo que son los papers y áreas de desarrollo, yo tengo que tomar a todos estos actores y en cada uno de estos actores tengo que definir stakeholders y en cada uno de estos actores voy a definir políticas y normativas que me van a permitir establecer mi gobierno de datos. Por eso que el gobierno de datos es muy particular de cada una de las organizaciones y es distinto de cómo yo lo puedo definir en cada uno de estos contextos. Y aquí, como estamos hablando de stakeholder, uno podría pensar también, ya, entonces esto significa que yo voy a tomar a alguien de afuera, le voy a decir que adopte estas buenas prácticas y justamente empiece a trabajar. En realidad, las buenas prácticas también dicen que los stakeholders no se hacen. ¿Cómo se llama? Se encuentran. ¿Y qué significa? Hoy día yo no tengo un gobierno de datos dentro de la Universidad Autónoma, pero la información fluye y yo genero el resultado. Eso significa que hay una persona que es experta en ese nivel de información y que ya existe en la universidad. Entonces tengo que ver quién es la persona y tengo que vestirla. Esa es la ventaja justamente después de los niveles de madurez que yo puedo desarrollar, pero parte de esa base. O sea, yo no tengo que generar gente nueva porque el capital humano y el conocimiento ya existen en las organizaciones. Eso se le llama un nivel de madurez cero, que después, en función de cómo yo quiero después medir y dar retroalimentación del gobierno de datos, le voy poniendo distintas características y los voy vistiendo con las distintas capas para poder generar después una adopción con mayor eficiencia. De responsabilidad compartida, porque aquí, como bien decía Oscar, y que cuadra mucho con lo que significa ciencia abierta y por eso que escogimos este modelo también, esto es un tema colaborativo. Esto no depende justamente de un CEO, de un CDO o de un área en particular de la organización. Esto significa que yo establezco un gobierno para que poner las reglas y las políticas y las normativas para que todos interactúen para poder generar este gobierno de datos. A diferencia de lo que significa un proyecto de tecnología, acá no hay problema en que exista una colaboración y que la autoridad se reparta en más de un stakeholder. Acá lo que se busca es justamente el compromiso de cada uno de los stakeholders para que poder generar el objetivo central, que es justamente la definición de la administración de los datos. Estos diagramas de contexto son particular por cada una de las funciones que nosotros vimos atrás. ¿Y qué es lo que dice Dama?
que en la parte superior está la idea central de qué significa este contexto. En este caso particular es Data Governance and Stewardship. Y aquí va a definir distintas acciones, los inputs, los outputs, las actividades que se van a desarrollar, como una estructura básica de administración y gestión. Por cada una de las áreas de conocimiento que les mostré de esta rueda, desde gobierno de datos y las otras 10 áreas de conocimiento, existe un diagrama de contexto. Y la buena práctica dice que aquí está todo, como yo debería cumplir, en qué me debería enfocar para poder generar mi gobierno de datos en cada uno de los contextos. Como les decía, se identifican los inputs y los outputs y se definen 4 tipos de actividades que son súper importantes. Existen actividades de planificación, control, desarrollo y operación. Y si ustedes, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero cada una de estas hitos o actividades que se detallan tienen una P, una C, una O, que son justamente los lineamientos que establece el marco de trabajo para poder decir que esto es una actividad de planificación, esto es una actividad de control, esto es una actividad de operación. Abajo está todo lo que significa el soporte, que como mostraba el diagrama justamente del círculo con la pirámide, están todo lo que son las técnicas, las herramientas y las métricas que se persiguen en cada uno de estos contextos. Entonces esto es como el manual de cortapalo donde yo me puedo basar y puedo decir, con todas estas actividades que voy a desarrollar, aquí tengo los mecanismos de control, cómo voy a planificar las entradas y mis salidas. Es como una norma ISO. Sí, sí, es como una norma. Definición de proceso, los roles, los documentos de registro. Sí, pero fíjate que bueno el alcance que hace Andrea. Aquí cuando uno ve esto y cómo lo analiza, se da cuenta que esto es muy particular y esto no se... En el taller más adelante, cuando haga la bajada justamente para el contexto, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, TOGAF, que es un estándar justamente de arquitectura empresarial, tiene sus distintas dimensiones y que se hacen match con lo que son los contextos de DAMA, pero son 3 o 4 los que le apuntan solamente a uno de TOGAF. O sea, trabajan en lineamiento con buenas prácticas en función de lo que son los procesos, los procedimientos, pero son áreas de conocimiento distintos que esto está más orientado a justamente la administración de la información. Y son buenas prácticas en la administración de la información, no a nivel de tecnología. ¿Qué significa? Que hay una línea que define muy bien un gobierno de datos que habla que si yo estoy en una línea horizontal, hacia la izquierda perfectamente puedo decir que de aquí del punto 0 yo me voy hacia la izquierda y voy a hacer un nivel de madurez en función de la gestión de los datos. Y en el mismo punto 0 si me voy a la derecha voy a hacer un nivel de madurez en función de la tecnología. Hacia la izquierda, cuando yo estoy hablando de administración de datos, desarrollo todo lo que son las buenas prácticas para poder hacer una buena gestión de datos. Y hacia la derecha, cuando hablo a nivel de tecnología, estoy viendo las distintas capacidades en plataformas, en software, en distintas otras tecnologías propiamente tal que me permiten también tener un nivel de madurez en función de una arquitectura empresarial. Entonces esa es la diferencia cuando yo hablo de un gobierno de datos, cuando estoy pensando en que estoy definiendo entonces una arquitectura. No es una arquitectura, es administración de datos como tal, un data management. ¿Y con qué? Con buenas prácticas, al igual que una metodología ISO, pero que está orientado justamente al conocimiento que se ha desarrollado en este marco de trabajo. Dale. No te preocupes, gracias. Me comieron todo el tiempo, pero no me importa. Voy a tratar de ser eficiente. Esta lámina la escribe muy bien. ¿Qué significa el gobierno de datos en función de que, si ustedes se fijan, la pirámide habla distintos niveles de organización? Arriba tengo el nivel ejecutivo, el Data Chief, el Data Owner. ¿Quién es el dueño justamente del gobierno de datos? Aquí, si yo lo veo orientado a lo que es ciencia abierta, la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, son los dueños. Ahí debería estar el gobierno propiamente tal, con los distintos directivos de nivel superior, que van a ser los encargados de definir todas las políticas, las estrategias y las normativas que van a ser bajadas a un segundo nivel, que son las divisiones del gobierno, el consejo y los programas. Ahí quienes están, los stakeholders por cada una de las organizaciones.
O sea, un stakeholder, un data steward, que va a estar definido en la investigación de desarrollo, va a estar en bibliotecas, que van a ser los encargados justamente de la otra componente de la parte de la curación, en fin, todos los distintos organismos con sus stakeholders van a estar conformados dentro de este ecosistema. Y acá abajo, en la parte local que se ve, van a ser cada uno de estos especialistas, lo bien que lo describía Oscar en su presentación. Aquel que sabe justamente y es un especialista y que tiene mucho conocimiento en particular de los datos, también es invitado a participar y a ser definido dentro de los roles y las responsabilidades dentro de la organización. En el lado de acá está la administración de los servicios, en el lado de izquierda está el gobierno de datos. Acá está el tema de los lineamientos a nivel empresariales, cómo suben y bajan dentro de las políticas, cómo se organiza la estructura jerárquica dentro de esta pirámide, y por el lado acá están los servicios, asociados justamente a la TI, en cómo también la tecnología le da gobernabilidad y le permite entregar servicios. Lo mismo que decíamos aquí con el profesor Suazo, se podría haber un servicio que tomara estos datos, que analizara la metadata con inteligencia artificial, podría ser perfectamente un servicio que se defina, donde yo digo dónde se va a desarrollar esa actividad, quiénes van a ser los dueños de los datos, quiénes van a ser los encargados de curar, y cómo desde arriba se va a definir una política que de aquí en adelante en el gobierno de datos que tenemos nosotros va a haber un proceso que va a aplicar inteligencia artificial, va a dejar desarrollado esto dentro del repositorio, así se va a publicar y esto van a ser las personas que van a interactuar con ello. Todo eso, áreas de conocimientos, yo lo puedo definir y va a depender y va a hablar de mi nivel de madurez de la organización. Esto en sí es la gestión de los datos. Con estas estructuras, con estas definiciones de quiénes son las personas que intervienen, yo puedo hacer una gestión de datos que va a estar como se dice y que se concibe gobernada. La gestión de los servicios que les tomé y la parte de izquierda que es justamente la parte de la administración. Y aquí voy a ir terminando. Recomendaciones e ideas principales del gobierno de datos. Como bien lo describió Oscar y se ha hablado, esto no es un proceso de una única vez. Esto es justamente un sistema vivo que se retroalimenta y es repetible, y por eso que es un gobierno, porque no es un programa, es un proceso, y es un proceso que se itera y que se puede ir madurando, y ese es el espíritu de justamente el gobierno de datos. No es responsabilidad de una área de negocio. Aquí ya vimos que dentro de cómo se define el gobierno existen distintas áreas y van a tener roles cada uno, responsabilidades y dependencias entre ellos. ¿Qué es importante en esto? Sumamente importante la comunicación y la capacitación. Aquí no sirve de nada que justamente yo piense que voy a definir el gobierno de datos y aquí se muere y la gente se informó, se hizo el proyecto, se terminó y el próximo año yo me olvido de esto. No. Como un proceso vivo, aquí tiene que ver justamente dentro de los lineamientos, tener la lógica de cómo yo voy a ir a generar un roadmap, cómo me voy a proyectar, y por qué es un gobierno y por qué es importante también definir el gobierno. Y aquí es lo relevante y de entender esto de la comunicación, la capacitación y el roadmap. Esto va a obedecer, si yo defino un gobierno de datos, a que exista, por ejemplo, dentro de estas organizaciones, como hablaba la doctora de la mañana, si sale un nuevo lineamiento y, por ejemplo, se aplica una nueva normativa y sale otra resolución de cómo se debería trabajar la información en función de los papers, si yo consigo desarrollar este gobierno de datos, para mí va a ser mucho más fácil y mucho más simple poder tomar esa definición y poder hacer la bajada con las políticas y poder, de una forma muy rápida y eficiente, poder reaccionar y poder acomodar mi gobierno de datos en función a las nuevas necesidades. Esa es la idea del gobierno de datos. Que yo no dependa de silos de información, que yo no dependa de que la gente no saber con quién estoy iterando, cómo debo iterar y cómo es mi responsabilidad dentro del gobierno de datos. El gobierno de datos me va a permitir justamente eso, que todo el ecosistema se conozca, y eso va a depender justamente de la capacitación y la comunicación que yo establezca. Van a estar los tres poderes definidos en función de lo que les traté de mostrar en esta breve presentación de la pirámide. Una área ejecutiva, una legislativa y judicial. La judicial en función de las leyes que se establecen, las normativas, la legislativa de las normas que yo establezco y cómo se deben hacer
el tratamiento de los datos y el ejecutivo es justamente el que me define los lineamientos de las políticas que yo quiero establecer o cómo yo quiero llegar a mi objetivo principal, que en este caso es justamente el gobierno de las publicaciones y de todo lo que significa los papers con todos los actores que están participando en base a la arquitectura que voy a montar en función de mi repositorio y de cómo yo en un nivel jerárquico defino cuáles van a ser las reglas en las cuales vamos a jugar en esta nueva organización que nace. La gestión de los datos es como yo ejecuto mi gobierno de datos y el gobierno de datos es como yo superviso esa gestión de los datos. Esa es como la clave en función de entender qué significa, ya, pero yo estoy gestionando datos, pero ¿qué es lo que es el gobierno de datos? No, el gobierno de datos justamente supervisa, es un nivel operativo, está en la parte de arriba de la pirámide. Son los que ven las normas, las políticas. Y la gestión de los datos es como yo ejecuto toda esta suerte de buenas prácticas para yo poder hacer un gobierno y administración de los datos. ¿Qué es lo que no puede pasar? El solapamiento de funciones, en función de que existan distintas áreas de negocio y que estas dos áreas de negocio estén haciendo lo mismo. Eso es lo que no puede pasar. Yo tengo que ser lo suficientemente claro, por eso que también el gobierno de datos tiene que tener un muy buen apoyo a nivel de jerarquía para poder establecer los lineamientos y poder definir esta estructura en base a cómo realmente van a trabajar y desambiguar justamente las distintas responsabilidades y los distintos roles que tienen o a lo mejor hoy día en la organización y cómo va a nacer, por ejemplo, el área de gobernanza de datos que va a ser como un puntal para donde va a ir dirigido mi gobierno. Dentro del último punto, también otra cosa importante y que me interesa que les quede claro. El gobierno de datos no nace aquí como para decirles, ¿saben qué? En realidad ya yo entendí. El gobierno de datos son data management. Entonces, la TI ahora sale, ahora el gobierno de datos y ahora todos los problemas de datos ahora lo va a llevar el gobierno de datos. No, o sea, no estoy cambiando un repositorio por otro. O sea, es típico que en distintas organizaciones, no sé, alguien tiene un proyecto y dice, ya, necesitamos hacer, no sé, un proyecto de tal cosa. Ya, ¿y esto qué implica tecnología? Ah, ya, entonces la lleva a la TI. Y así se pasan, y es generalmente lo que sucede. Ahora, si yo instauro un gobierno de datos, no significa que ahora, ya, el gobierno de datos entonces va a gestionar toda la información. No. Y ahí es cuando se necesita justamente capacitar para que se entienda esto. El gobierno de datos va a definir los lineamientos para que cada área de la organización trabaje de forma independiente y contribuya al beneficio justamente de lo que yo estoy queriendo formar. ¿Eso podría aumentar el alcance entonces en la universidad? Porque nosotros estamos planeando hacerlo a nivel de investigación. Imagínate pero podría ser, por ejemplo, para análisis institucional. Sí, el esfuerzo es tremendo. Lo que yo te digo, el esfuerzo es tremendo porque, por ejemplo, como yo modelo cuál es el flujo del ciclo del dato, por ejemplo, yo podría tener un diagrama de flujo de datos, un diagrama de arquitectura, y eso significa hacer una bajada, un mapeo muy fino. Eso si yo lo llevo y lo extrapolo a organizaciones para poder definir roles, no, olvídate, es un trabajo. De hecho, un proyecto de gobierno de datos, un mínimo son 2 años. 2 años para poder hacer una bajada eficiente, poder articular a toda la organización, poder hacer la capacitación de la gente que va a vestirse con los distintos roles, contar con los sponsors para que esto baje y decante. Los mínimos son 2 años. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá son justamente esos lineamientos para que se vea por dónde va y definir un roadmap con responsabilidades, cargos y una estructura que va a permitir justamente definir este gobierno de datos. ¿Qué es lo que se consigue entonces? Eliminar los cielos de información, eso es lo importante. Ya la información no es duplicada, yo sé quién es el dueño, quiénes lo proporcionan y dónde está esa información. O sea, ya puedo llegar al dato, es lo que decía Oscar. O sea, yo me demoro mucho en buscar la información, a quiénes son los responsables, o con quién tengo que hablar, o quién. Sí. Se aborda una temática en función de esto. ¿Quién es el dueño? O sea, en el gobierno de datos, parte de la comunicación es que yo sé el ciclo completo de ese dato en particular. Y eso significa que tengo una concepción muy clara de cómo es el ciclo completo del dato. Permite justamente la reducción y la supresión de los riesgos. O sea,
Cuando yo tengo todo normado y tengo súper clara la estructura y todas las políticas, claramente temas de seguridad, de fuga de información, de arquitectura, de curación, van a estar mucho más acotadas y van a tener las buenas prácticas para que esta cosa funcione de verdad de una forma mucho más organizada. Permite una organización ágil y adaptable, como les decía. O sea, si yo lo tengo definido, algo nuevo, perfectamente entra, yo veo dónde se mapea, veo quién es el responsable, se norma y se establece. Permite justamente que yo sea flexible y ágil en poder articularme a los nuevos cambios que se vienen. Y reduce esfuerzo en integrar y orquestar a la organización. Cuando yo ya tengo todo esto, en realidad mi organización es mucho más sana, mucho más libre, mucho más flexible, tengo un mayor nivel de control de la organización y de los datos que fluyen por ella. Entonces es un beneficio tangible. Y para terminar, eso es una imagen que, si ustedes se fijan en los cargos que tienen en los pies de cada una de las imágenes de ilustración, son muy particulares, muy peculiares, pero yo me quiero centrar en algo más específico de esta imagen. La fecha, 1995. O sea, lo que estamos viendo hoy día, esto ya se trabajaba hace muchos años atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué significa hoy día poder llegar a trabajar esto? Es que nos estamos poniendo de acuerdo y eso es algo importante. Estamos definiendo cómo queremos trabajar, cómo queremos atacar. Y si ustedes se fijan, siempre ha existido alguien que es el líder, que es el sponsor de la organización. Tenemos gente que puede ser muy especialista y que cubre un rol. Y vamos a tener siempre, y vamos a encontrar en la organización gente que va a ser senior, que va a tener justamente el seniority para poder desarrollar cualquier estrategia que queramos hacer. Entonces, la invitación es eso, o sea, el nivel de madurez lo definimos nosotros, el camino está, los recursos están. En el proyecto de Ciencia Cierta en el cual estamos participando este grupo, vemos que existen todas las condiciones para poder desarrollarlo. El esfuerzo que hay que hacer no es menor, hay que hacer un lineamiento, hay que hacer una capacitación y hay que hacer una adopción. Pero tenemos el apoyo de gente que nos va a permitir hacer esto, y el llamado es que justamente las distintas áreas de negocio se unan y se sumen, porque en la medida que se suman vamos a poder contribuir justamente con una iniciativa que va a permitir democratizar la ciencia, que es el espíritu final del proyecto que estamos desarrollando. Eso quería presentarles. Muchas gracias.